Este es un discurso hasídico del Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, del año Tov Shin Mem Zayin, 1987. Este discurso, que es relativamente corto, el Rebbe lo dijo en el Shabbos, que es anterior al 9 de Av. El 9 de Av es un día de ayuno, es un día triste, destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, diferentes sufrimientos que ocurrieron en la historia para el pueblo de Israel. El Shabbos anterior a esa fecha se lee posterior a la lectura de la Torá, que siempre se lee Parshas Dvarim, Parsha esta semana justamente. Posterior a esa lectura se lee una Haftara. Haftara significa, de vuelta, la lectura de profetas posterior a la lectura de la Torá. Y esa Haftara es el primer capítulo de Ishaya, del profeta Ishaya. Y esto termina con un versículo emblemático, que sobre ese versículo el Rebbe va a explicar, basado en montones de discursos hasídicos de los Rebbeim anteriores sobre ese versículo. Porque es tan emblemático, tan grande, tan gigante, por así decir, que uno podría decir montones de cosas. Este es un discurso, un concepto que uno podría decir sobre ese versículo. ¿Qué dice el versículo? Ishaya dice, de vuelta, al final del capítulo 1 del libro, Zion, que en general se refiere a Jerusalén, en general se refiere a la parte más interior de Jerusalén, será redimida con Mishpat. Mishpat significa justicia en general. Veshavea y sus cautivos, o sea, el pueblo de Israel que se fueron al exilio, etc. Bitzedaka, con tzedaka, que en general se traduce como caridad o como ayuda al prójimo. Entonces, el versículo, digamos, es bastante sencillo, no tiene mucho secreto. Sí, en Bemishpat y Pode, ok, Jerusalén va a ser redimida con justicia. Muchachos, hagamos justicia. En la época del primer templo, el segundo templo, la gente no cumplía la Torá, los mitzvot, no iban en el camino de Dios, ni nada por el estilo, tampoco eran justos en términos de la justicia simple. Entonces hay que hacer justicia. Y ya vea a todos los cautivos del pueblo de Israel con tzedaka, hay que hacer caridad, buenas acciones, etc. Este es el versículo. Muy bien. Este versículo, dice el Rebbe, es el final y el sello, por así decir, de la Haftara, es decir, de la lectura de profetas posterior a la lectura de la Torá de este Shabbos, que es el Shabbos anterior a Tisha B'Av, al 9 de Av. Y con este versículo empiezan los comentarios hasídicos en Likutei Torah. Likutei Torah es un libro de discursos hasídicos del Alter Rebbe, que en realidad lo editó un nieto del Alter Rebbe, el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. En Parshas Dvarim, el primer Maimer, el primer discurso hasídico es justamente Tzion Bemishpat Pade, que Likutei Torah, ese libro, que es un libro gordo en Argentina, para los que saben de lo que estoy hablando, es el libro gordo de Petete, por así decir. Cerramos paréntesis, acá no lo dicen en el Maimer, por supuesto. Esta es la Hasidische Parsha. Esta es la parashá hasídica, que es para estudiar y entender cada semana los discursos hasídicos que te hacen vivir con esa parsha, con esas ideas compartidas justamente en la Torá y en los discursos hasídicos sobre esos versículos de la Torá. Y está explicado al respecto de este versículo, Tzion Bemishpat Pad, que Tzion será redimida con justicia en Likutei Torah y en los comentarios hasídicos del Alter Rebbe, que en otros años, y no están incluidos todos en ese libro que se llama Likutei Torah, en otros lugares el Alter Rebbe explicó, y también en los discursos hasídicos de nuestros Rebbeim anteriores, o sea, posteriores al Alter Rebbe y anteriores al Rebbe, sobre este versículo. Ahí el Alter Rebbe hace toda una explicación relativamente larga sobre el versículo que nuestros sabios explican, que se aprende de ese versículo. En el Shema decimos, Vehoyu advarim ha'ele asher anochi metzavcha hayom. Y serán estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy, en realidad Moshe dijo esta frase hace 3.300 y pico de años. Entonces, ¿qué es hoy? Nuestros sabios dicen sobre esa frase, serán estas palabras que yo te mando hoy. Todos los días la Torá tiene que ser como nueva a tus ojos. Hoy, es ahora que estamos estudiando, es ahora. ¿Y cómo haces para que la Torá sea nueva a tus ojos todos los días? Ok, el Alter Rebbe tiene todo un discurso hasídico, que si no me equivoco, hay una serie de videos en el canal sobre este discurso hasídico. El Alter Rebbe explica cuando medites y seas consciente de que la creación entera, el universo entero, es algo nuevo. Porque Dios crea el universo entero de la nada absoluta en forma constante. Y si Dios no lo crease en algún instante, el mundo volvería a ser el mundo entero, el universo entero con las galaxias, con todo, volvería a ser nada, como era antes. Como es la naturaleza de la nada, continuar siendo nada. Inercia. Inercia se llama en la física. Seguir en el mismo movimiento que uno está. No tiene por qué cambiar hasta que venga una fuerza y lo cambie, etc. Entonces la nada, por naturaleza, ¿qué es? Nada. Entre paréntesis, yo no soy físico ni nada por el estilo, pero cuando le preguntaron a Stephen Hawking qué es la nada,
de dónde salió el universo entero, el Big Bang y las moléculas que se mezclaron, que se chocaron, lo que sea. Dijo, la nada es nada. Es una definición más tonta no hay. A pesar de que era una persona extremadamente inteligente. La naturaleza de la nada es justamente ser nada. Para que la nada cambie y de repente se vuelva algo espontáneamente, tiene que haber una causa exterior a esa nada que transforme esa nada en algo. Y ese es Dios. Ese es Dios. Cerramos paréntesis con toda la historia de este físico, etcétera, no me interesa. El punto es que el Alter Rebbe explica que cuando la persona sea consciente de que el universo entero es nuevo y renovado constantemente, y esto significa que yo soy nuevo y renovado constantemente, entonces la toira que tengo en mis manos también es nueva y renovada constantemente. Dios me está entregando la toira en todo momento, en todo instante. Y por eso nuestros sabios dicen, sobre el versículo, y serán estas palabras que yo te mando hoy, tenés que sentir que la toira es nueva. El mundo entero es nuevo. Yo soy nuevo. Todo lo que hay a mi alrededor es nuevo, constante. Dios está inyectando su energía en este mundo en forma constante, sin fin, sin parar. Esto es lo que el Alter Rebbe explica en ese discurso hasídico, Tzion Mishpat Ipad. ¿Cuándo funciona esa meditación? Esto es parte de lo que el Alter Rebbe explica y el Rebbe hace referencia a esto ahora. Cuando las cosas son como tienen que ser, cuando el cerebro funciona bien, cuando las emociones funcionan bien, cuando la persona está en el camino correcto, en el camino recto, en el camino que sigue a Dios, todo lindo, todo bueno, entonces funciona esto. Pensás en Dios, pensás en la creación y ¡wow! Estás excitado porque estás estudiando la misma ley que estudiaste hace 3.000 años y que venís estudiando todos los días hace 3.000 años, pero es algo nuevo. Perfecto. Todo eso es cuando tu vida funciona bien en términos de conexión a Dios. Pero cuando no es así, ¿qué haces? Pensás, meditas y no funciona nada. No siento amor a Dios, no siento temor a Dios, no siento que el mundo es nuevo. Estoy aburrido ya de esto. Y los preceptos que cumplo, los cumplo, como dice el profeta Irmiyahu, mitzvah anashim melumata. Los cumplo porque estoy acostumbrado, porque, bueno, qué sé yo, me educaron así, o aprendí así, no sé otra cosa. Hago esto. Es lo peor que hay. Frialdad, indiferencia, es lo que realmente debería ser la observancia de Torah Mitzvot, con ganas, con entusiasmo, con fuerza, hayus se dice, vitalidad, energía. ¿Qué haces entonces si la cosa no funciona? No sentís que el mundo sea nuevo, no sentís que la toira sea nueva, no sentís que las mitzvot sean nuevas. El consejo para esto es, nuestro versículo, Tzion bemishpat tipade, veyavea bitzedaka. Tzion será redimida con justicia y sus cautivos con tzedaka. ¿Y qué es esto? Y la idea es, la palabra Tzion, más allá de que se refiere en términos sencillos a Jerusalén, la palabra Tzion se refiere a la Neshama, al alma. Que por cuanto la Neshama, el alma, es una porción de Dios en lo alto, literalmente, entonces es un Tzion. ¿Qué es un Tzion? La palabra Tzion en el Lashon Kodesh, en la lengua santa, significa un siman, una señal, una indicación de algo. Eso es un Tzion. De hecho, acá también no lo trae, pero la palabra tziun, con U, digamos, no tzioin, con O, la tziun significa la indicación de donde hay una tumba. Para que el kohen que no puede impurificarse, no importa todos los detalles, pero el kohen que no puede impurificarse no camine por arriba de la tumba, ese es un tziun, una marca donde hay una tumba, de manera tal que las personas que no deben caminar por ahí no caminen por ahí. Eso es un tziun, es un siman, es una señal de algo. Una indicación sobre algo. La neshama, el alma, por cuanto el alma es una porción de Dios en lo alto, literalmente, como dice el Alter Rebbe en el Tanya, en el capítulo 2. Entonces el alma es una especie de señal, indicación sobre Dios. Es una porción de Dios, literalmente. Esto es Tzion. Y Yahvé, sus cautivos, se refiere al cuerpo. En otros lugares, en otros discursos hasídicos, se refiere a pensamiento, palabra y acción. Pero, digamos, en este Maimar, en este discurso, el Rebbe dice que se refiere al cuerpo. Cuerpo material, físico nuestro, que está en cautiverio, porque sobre el cuerpo podemos decir que está en exilio y está en cautiverio, lo que no es el caso con el alma. El alma, por cuanto es una señal, su esencia es ser una señal de Dios, indica a Dios, alude a Dios, muestra a Dios, es como un dedo que señala a Dios todo el día. Entonces no puede estar nunca en exilio. ¿Qué significa el exilio? ¿Qué significa el cautiverio? Significa que el ocultamiento, la imposibilidad de expresarse, la neshama, el alma, para sí misma, tiene la certeza absoluta de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque el alma es una porción de Dios. Entonces, en ningún momento se le oculta al alma la existencia de Dios, la importancia de Dios, los preceptos, las mitzvot, bla, bla, bla.
Nunca. El alma constantemente está, por así decir, con el dedito apuntando a Dios, para arriba. Entonces el alma nunca está en exilio, nunca se le oculta la presencia de Dios. El cuerpo sí se va al exilio. ¿Por qué? Muy simple, porque el cuerpo le gusta comer, le gusta dormir, etcétera, 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 con las pasiones y adicciones, entre comillas, de cada uno. Entonces el cuerpo sí está en exilio, se olvida de Dios. Y como está explicado en el Tanya, en nombre del Etz Haim, que el Etz Haim es parte de los escritos del Arizal, el Rebbe hace referencia a esto, porque más adelante va a decir que Hei Ov, el 5 de Ov, es el Yortzeit, el día del fallecimiento del Arizal. Entonces el Rebbe está citando al Arizal, por así decir, Rabbi Yitzhak Luria, un gran cabalista, año 1550, España, en Tzfaz. El Arizal escribe que el alma misma no necesita reparación y no descendió aquí abajo sino para reparar al cuerpo y al alma animal y a su porción en el mundo, para influir en el mundo a su alrededor, para influir en el mundo material. Y el hecho de que este tzion, esta indicación, esta neyama, este alma, necesita ser redimida. De vuelta, el versículo dice, tzion bemishpat tipade. Hay algún tipo de redención del alma. Me acabas de explicar que el alma no se va al exilio, porque el exilio es el ocultamiento de Dios y el alma nunca se le oculta a Dios. Pero por el otro lado, el versículo de Ishaya, primer capítulo, dice que tzion efectivamente necesita pedía, redención. Esto es lo que el Rebbe explica ahora. Y el hecho de que requiere el alma redención a pesar de no estar en exilio, la intención de esto es no redención del exilio y del cautiverio, ya explicamos que no, sino que en comparación a la avoida, al servicio a Dios que el alma tiene capacidad de hacer y el alma podría llegar en la práctica a cumplir en este mundo, tiene un potencial determinado el alma, cada alma es diferente. En la raíz somos todos iguales, como explica el Tanya también en el capítulo 2, pero después aquí abajo cada uno es diferente. En relación a la capacidad verdadera de ese alma, todo lo que podría lograr y en la práctica no lo logró, entonces necesita redención. Es muy profundo esto, es muy interesante. ¿Qué significa redimir? Redimir significa, me sale así la expresión, unleash your power, revelar tu verdadero poder, expresar lo que realmente sos capaz de hacer. ¿Y no llegaste a esto? No sé por qué, y no estamos acá para culpar a nadie, pero el punto es, necesitas redención. Necesitas ser redimido, porque no llegaste a tu verdadero potencial. No llegaste a realizar, a expresar tu verdadero potencial. Es decir, el alma por sí misma está en un nivel que se llama tehoirahi. Es un alma pura, siempre es pura, nunca se impurifica. Y por lo tanto, incluso cuando el alma baja a estos mundos el Rebbe está parafraseando una parte del rezo de todos los días a la mañana, en el libro de rezos, dice, el alma que me diste en mi interior es pura, que sí que viene de un nivel espiritual que se llama Tehiru y Loe en Kabbalah, que es la pureza suprema. Y después dice, Ata Barasa, Ata Yatzarta, Ata Nefachtavi. 4 niveles. Tehoira significa el mundo de Atzilus, whatever, sea lo que fuera que es. Barasa es el mundo de Bria, creación. Yatzarta es el mundo de Yetzira, formación. Nefachtavi, lo soplaste en mi interior, el mundo de Asía, acción, el mundo material que vivimos nosotros. Entonces, volvamos. El alma necesita pedía, redención. ¿Por qué? El alma por sí misma es pura. Y por lo tanto, incluso cuando bajó ese alma y Dios la creó, la formó al punto tal de bajar a este mundo material, la avoida, el servicio a Dios del alma debería ser de acuerdo a su verdadera esencia, que es tehoira. Es decir, es la pureza suprema. Sí, pero encontramos que acá abajo hacemos cualquier cosa y decimos cualquier cosa y pensamos cualquier cosa, etcétera, etcétera. Y el alma está ahí, la estamos arrastrando al alma a hacer cualquier cosa, a decir cualquier cosa y pensar cualquier cosa. Pero el alma es tehoira, el alma viene de un mundo espiritual extremadamente elevado, etcétera, etcétera. Sí, pero en la práctica, cuando baja acá abajo, no puede llevar a la práctica su verdadero potencial. Y cuando le falta esta avoida, este trabajo al alma, es decir, de acá, incluso aquí abajo, después de pasar por todos los mundos y todos los descensos, investirse en el cuerpo, en el alma animal, etc., el alma no hace todo lo que es capaz de hacer, y aquí necesita petía, necesita ser redimida. Por eso el versículo dice, Tzion bemishpat tipade. Tzion, el alma, también necesita
ser redimida. Después vamos a ver por qué con mishpat. ¿Qué significa mishpat? Justicia, paciencia. De acuerdo a esto podemos explicar también por qué el versículo dice simplemente Tzion bemishpat tipade. Esto no está en los discursos hasídicos basados en este versículo, esto es un hidush, una novedad del Rebbe. Podríamos explicar por qué dice Tzion bemishpat tipade stam. Es decir, Tzion, el alma será redimida con justicia, punto. Y no dice de qué lugar va a ser redimida. Porque redención significa, mira, estás en un lugar donde no tenés que estar, en una situación en la que no tenés que estar y te saco de ahí. Bueno, decime dónde estás y te voy a redimir. ¿Por qué no dice esto el versículo? ¿Dónde está la neshama? ¿Dónde está el alma que necesita ser redimida? Porque en adición a esto de que la avoida, el servicio a Dios de una persona no es igual al servicio a Dios de otro, sino que cada uno sirve a Dios según su medida. Entonces, no podés fijar un lugar específico a dónde está el alma para ser redimida, porque este tipo llegó a este nivel de expresión de la esencia de su alma, este otro tipo llegó a este nivel de expresión de la esencia de su alma, son diferentes. Entonces, ¿dónde están? Y yo qué sé, a este anda a buscarlo acá, al otro anda a buscarlo allá, y así sucesivamente. En adición a esto, en general, el concepto de la redención del alma, Tzion, no es una redención de un lugar específico, sino que lo principal es, de vuelta, de acuerdo al nivel del servicio a Dios, que tiene capacidad del alma de lograr y llegar a ese nivel, y no lo llegó, de acuerdo a eso necesita pedir, ser redimido. Pero no sabemos exacto de dónde, porque cada uno llega a otro nivel. Después el versículo no dice de dónde hay que redimirlo. Simplemente dice, necesita redención. Ok. Sobre esto, ¿cómo es esa redención? ¿En qué consiste la redención? De vuelta al versículo, Tzion bemishpat tipade. Tzion será redimido con mishpat, justicia, veshavea, y sus cautivos con tzedaka, con actos de bondad. Es decir, que la redención del alma es a través de mishpat. ¿Qué es mishpat? ¿Qué es justicia? Mishpat se refiere a las leyes, halaja, leyes en la Toira. ¿Cómo sabes que eso es mishpat? Porque el Targum, es decir, la traducción de Onkelos, de Yonasan ben Uziel, sobre el Tanaj, sobre este versículo en Ishaya, ¿qué dice sobre Mishpat Arishon? Dice que Hilchas HaKameisa, como la halajá inicial, como la ley inicial. Es decir, que la redención del alma es con el estudio de halajot, leyes. Sea lo que fuera que es, que el Rebbe lo va a explicar. Esto es la redención de Tzion, del alma. Y la redención del cuerpo es a través de tzedaka, es a través de caridad, actos de bondad. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el alma y el cuerpo, entre mishpat y tzedaka? Y la idea es, la diferencia que hay entre mishpat y tzedaka, traducción literal, justicia y caridad, o leyes y caridad, es como la diferencia que hay entre Toira y mitzvahs, entre el estudio de Toira o la observancia de una mitzvah. Porque las leyes en la Toira, que ese es el concepto de mishpat, son lo principal de la Toira. Y la conclusión de cada derivación de todas las preguntas y respuestas, etcétera, sobre un concepto. O sea, podemos discutir una idea a lo largo de páginas en el Talmud, páginas en libros, este libro, el otro libro, este rabino, el otro. La conclusión es lo más importante. ¿Qué es lo que concluimos que Dios realmente quiere? Eso es halajá, eso es la ley, es la voluntad de Dios, que Dios quiere que hagamos esto. Hay toda una discusión alrededor de eso, buenísimo. La discusión es muy importante y es Toira, incluso uno debería decir una braja, una bendición de la Toira, para estudiar Toira, cuando estudia una pregunta, a pesar de que no estudió la respuesta, no importa. La pregunta es Toira también. Sin embargo, nadie discute que lo principal, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo debo conducirme? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Debo hacer esto o no debo hacerlo? Etcétera. Esto es mishpat, esto es halaja, ley, por un lado, Toira. Tzedaka, por el otro lado, es lo principal y lo general de todas las mitzvot, como si todas las mitzvot fuesen tzedaka, por así decir, caridad. Como dicen nuestros sabios, que la mitzvah de tzedaka es comparable a todo el resto de las mitzvot, todas juntas. Entonces tenés Toira por un lado, tzedaka por el otro lado. Mishpat por un lado, tzedaka justamente por el otro lado. Ahora bien, el contenido conceptual de la diferencia entre mishpat, que es Toira, justicia que tradujimos antes, Toira, leyes, y tzedaka, que son mitzvahs. ¿Cuál es la diferencia entre Toira y mitzvahs? La Toira es algo infinito. Como está escrito en Iyov, Aruja meretz mida, Aruja meneyam. La Toira es más amplia que la medida de la tierra, y más amplia que el mar. Es infinita la Toira.
Siempre podés profundizar y volver a estudiar y encontrás un detalle nuevo, etc. Incluso las leyes en la Torá, que son aparentemente medidas limitadas, porque cuando preguntas cómo tiene que ser, cuánta matzá hay que comer en Pesaj, un kezais, 28 gramos, cómo tiene que ser un talis, tiene que ser de tal medida, cómo tiene que ser los tzitzis, de tal forma. Aparentemente las leyes tienen una medida y una definición concreta, específica. No son infinitas, son específicas. Sin embargo, todo lo contrario, dice el Rebbe. Justamente las leyes se llaman Kisra Shel Toira, la corona de la Toira, y son literalmente infinitas. Porque a pesar de que cada ley por sí misma tiene una definición concreta, pero la cantidad de leyes son infinitas. La cantidad de detalles es infinito. Porque en general la vida de una persona es infinita en términos de que hay montones de cosas que uno hace, montones de cosas que uno hace, y uno hace de una manera y otro vive en este lugar del mundo y el otro vive en otro lugar del mundo. Hay infinitas situaciones diferentes en las cuales los seres humanos vivimos, y esto genera que haya infinitas expresiones de la voluntad de Dios de acuerdo a las necesidades específicas de cada ser humano, en cada momento de su vida, en cada situación de su vida, y así sucesivamente. Entonces, halajá, al final, la ley, es infinita. Lo que no es el caso con las mitzvahs, los preceptos, son medidos, son finitos justamente. Esta es la diferencia entre Toira y mitzvahs. Ahora bien, surge entonces que la diferencia entre Toira y mitzvahs, entre Torah y los preceptos, es similar a la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma. La Toira, que es infinita, es similar al alma. Y las mitzvahs, que son finitas, limitadas, son similares al cuerpo, el cuerpo finito. Y por lo tanto, la redención de Tzion, que es la Neshama, es el alma, es a través de Toira. Mishpat, el alma es infinita, la Toira es infinita, entonces el alma se redime con Toira. Y dentro de la Toira, lo más profundo de la Toira, Kisra Shel Toira, la corona de la Toira, halajá, las leyes. Que esto es similar al alma. Y la redención de los cautivos, que es el cuerpo, es a través de mitzvahs. Porque los preceptos son como el cuerpo, por así decir, de la Toira, limitados, específicos, etc. Ahora bien, esto es básicamente la explicación de este versículo. Ya entendimos quién es Tzion, el alma, quién es Shavea, el cuerpo, por qué a Tzion se lo redime con Toira, con leyes de la Toira, y por qué al cuerpo se lo redime con mitzvahs, con preceptos. En otras palabras, antes de avanzar, volvamos al discurso, digamos, original del Alter Rebbe, donde el Alter Rebbe estaba explicando que serán estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy es en todo momento. Todos los días la Torah tiene que ser nueva a tus ojos. Ok, eso funciona, cuando meditas en eso, funciona para quien está en un buen camino, por así decir. Está bien preparado. Pero para quien no está bien preparado, no está bien parado, por así decir, no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Anda a estudiar halajá. Anda a estudiar, anda a cumplir mitzvahs. Es decir, ¿cuál es el mensaje del Alter Rebbe en aquel discurso original del Alter Rebbe? Cuando la persona refina su vida, su cuerpo, su mente a través de estudiar Toira, su cuerpo a través de cumplir mitzvahs, esto permite que se redima el intelecto y las emociones, de manera tal que cuando la persona medita en el mundo, ahora sí, son a tus ojos como nuevos, ves el mundo como nuevo, la Toira como nueva, y todo pasa a funcionar una vez más, por así decir. Ese era el Maimer, el discurso del Alter Rebbe, que el Rebbe citó, y el Rebbe nos explicó varias cosas. Punto número 1, antes de avanzar en el Maimer. Punto número 1 que el Rebbe nos explicó, que la redención del alma no es para corregir el alma, sino que la redención del alma es porque el alma podría haber llegado a su verdadero potencial. No llegó, necesita redención. Y como cada persona llega a un lugar diferente, necesita una redención general. No decimos de dónde hay que redimirla, porque cada uno llega a expresar de su verdadero potencial un número diferente. Bien. Y después el Rebbe explicó la relación que hay entre Tzion, el alma, y Mishpat, leyes, Toira en general, leyes en particular dentro de la Toira, y después Shavea, los cautivos, que es el cuerpo, con Tzedaka, porque tiene que ver con las mitzvahs, material. Perfecto. Ahora avanzamos en otro concepto más en agregado a lo que dijimos antes. Ahora bien, la palabra Shavea, que en general se traduce como cautivos, hay otra forma de explicarla. Shavea viene de la palabra tshuva. Tshuva es arrepentimiento, retorno a Dios. De este asunto de que la palabra Shavea está utilizada acá, en este lenguaje, es decir, en este versículo, Shavea bitzedaka,
traducción literal, los cautivos se redimen con tzedaka. El Rebbe dice que acá también, por cuanto esta palabra viene de la palabra tshuva, loshuv, retornar, aquellos que retornan, no llave a sus cautivos, aquellos que retornan con tzedaka. Porque podría haber dicho el versículo con algún otro lenguaje que represente golus, represente exilio, como decimos por ejemplo en el rezo, por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Podría haber dicho los exiliados y no los cautivos, que es una palabra relacionada también con tshuva, cautivos, y no los exiliados. Se entiende entonces que los dos asuntos, cautivos y tshuva, retorno, tienen que ver uno con el otro. Porque el Lashon Kodesh, el lenguaje santo, no es una lengua que nos pusimos de acuerdo una cantidad de gente y dijimos, a esto le decimos shulchan, ok, shulchan, listo, la mesa es una shulchan, es un shulchan. No, sino que el lenguaje es el lenguaje hebreo, el Lashon Kodesh, el original, es un lenguaje que indica el contenido de cada cosa. Cada cosa se llama de una manera determinada porque ese nombre te muestra cuál es el contenido conceptual de esa cosa. Porque el Lashon Kodesh, la lengua santa, es un lenguaje con el cual fue creado el mundo. Y más aún, es el lenguaje con el cual fue creado todo el Seder Ishtalshus, la cadena de mundos y niveles espirituales, etc., al punto tal que toda la energía y todas las reflexiones divinas que vienen al mundo se proyectan a través del Lashon Kodesh. A través del nombre de cada cosa se proyecta la energía de esa cosa. Nuestros sabios, por ejemplo, dicen que el nombre de una persona indica la energía de esa persona y así sucesivamente. Porque todas las energías divinas y las reflexiones divinas se proyectan a través de recipientes. Y los recipientes, o sea, se necesita un recipiente para contener la braja, la bendición divina. Y esos recipientes son las letras del nombre de cada cosa en Lashon Kodesh, la lengua santa. Que es un nombre, estas letras, se combinan y forman palabras. Y de aquí se entiende que la lengua santa es una lengua que indica, alude el nombre de cada cosa al contenido conceptual de esa cosa. Y por cuanto el contenido conceptual de la palabra shavea, que significa cautivos, está expresado en una palabra cuyo significado también es tshuva, retorno, entonces tenemos que decir que hay una cosa relacionada con la otra. Shavea, cautivos, y tshuva, retorno, están relacionados. Y podríamos decir que la explicación de esto es la siguiente. La intención en la idea de shavea, la idea, digamos, conceptual en este asunto de cautivo, no es en el cautiverio propiamente dicho. El cautiverio no es importante por sí mismo, sino que lo importante aquí es la geula, la redención que viene después del cautiverio. Es como quien dice, se rompió un caño en la casa, viene el plomero, rompe una pared y arregla el caño. Y vos podés decir, ¿pero por qué rompes paredes? Se me rompió un caño, no la pared. No me rompas las paredes de la casa. Y la respuesta es, pará. Romper una pared no es romper la pared por sí misma. No me interesa romper paredes, pero para arreglarte el caño necesito romper la pared. Entonces, ¿qué es lo importante en la acción de romper la pared? Arreglar el caño. Y solamente puedo llegar al caño roto a través de romper la pared. Bien, lo mismo pasa con Shavea, el cautiverio. ¿El cautiverio es importante por sí mismo? No. Lo que importa es la redención que viene después del cautiverio. Y esa redención del cautiverio, ¿cómo llegás? ¿Cómo lográs esa redención del cautiverio? A través del servicio a Dios, avodas tshuva. El servicio a Dios del arrepentimiento, del retorno a Dios. Y como dicen nuestros sabios, que el pueblo de Israel no van a ser redimidos sino con tshuva, sino con retorno a Dios. Y el asunto en el servicio a Dios, ¿cuál es? Porque el descenso del alma, digamos, del cuerpo, etc., en este cautiverio es para un posterior ascenso. Y ese ascenso es el concepto de tshuva, de retorno a Dios. Es decir, bajamos a este mundo, estamos, entre comillas, lejos de Dios. Lejos significa porque Dios está oculto y no lo sentimos, no lo percibimos. ¿Para qué es este alejamiento? Para luego estar cerca de Dios. Es como el padre que se oculta jugando con un niño chiquitito, el niño dice, ¿dónde está tati, dónde está papá?, etc. Y cuando el padre se muestra, dice, ¡ah! Y esto genera alegría en el hijo y en el padre. Y antes de que el padre se oculte, no estaba esa alegría. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese ocultamiento del padre jugando con su hijo? Que se despierte un placer de estar juntos, una alegría mucho más profunda del sentimiento de cercanía que tenían antes. Este es el mismo concepto del descenso del alma en el cuerpo. Si el alma ya estaba arriba y estaba bien, ¿para qué bajó? Para estar más cerca, entre comillas, percibir más, tener más alegría en el servicio a Dios, en estar cerca de Dios. Y como está escrito en el versículo, que el espíritu retornará a Dios, quien lo entregó. Eso es el verdadero concepto de tshuva, el retorno hacia Dios. Y esto es el concepto de que el exilio, sobre el exilio está escrito Shavea.
los cautivos, perdón. De vuelta, Tzion Mishpat Ipade, Tzion será redimido con Mishpat. Esa parte del versículo ya la estudiamos. Shavea Bitzedaka. ¿Por qué dice Shavea y no Goilea, por ejemplo, los que están en exilio? Dice cautivos. Porque acá el versículo quiere explicarte cuál es la forma de retornar de ese cautiverio. Con chuva. Shavea está relacionado con la palabra chuva. Cautivos con retorno. Para indicarte que el contenido más profundo del exilio, es decir, ¿por qué estamos en cautiverio? Para chuva. ¿Para qué? Para que sea el concepto que dice el versículo, que el espíritu retorna al Señor, quien lo entregó. Y esto es también lo que dicen nuestros sabios, volviendo al Maimon, al discurso original del Alter Rebbe, que el Rebbe solamente es una referencia, una de todo un discurso, que es este asunto de que siempre es nuevo, renovado, todo el universo todos los días, y la Toira es algo nuevo a nuestros ojos todos los días. Este es el concepto justamente de que todos los días la Toira sea nueva, a través de Tshuva, justamente, a través de retorno a Dios, y no solamente Tshuva en términos de arrepentimiento porque hiciste esto mal y aquello mal, sino retorno a Dios en forma de que el Espíritu retorna al Señor quien lo entregó. A través de esto proyectamos una nueva luz en el mundo, una energía que nunca estuvo acá, más profunda que antes, como dijimos en el ejemplo del Padre y el Hijo. La alegría que se siente en el Hijo y en el Padre tras el ocultamiento del Padre es una alegría que no estaba antes. Esto es Tshuva. A través de Tshuva se proyecta una energía de conexión, por así decir, de sentimiento de Dios más profundo de lo que estaba antes. Y esto es lo que significa que en el futuro por venir va a haber una novedad, una renovación en la observancia de las mitzvot. Y como explica el Mittel Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, al respecto de que ahí, cuando venga Mashiach, pronto en nuestros días, vamos a cumplir en el Beis Hamikdash, en el tercer templo, los preceptos de Dios, tal y cual Él quiere, según su voluntad. Es decir, que la observancia de los preceptos, según la verdadera voluntad de Dios, va a ser en el futuro por venir, no ahora. El versículo dice, ahí haremos, frente a ti, le decimos a Dios, tal y cual tú realmente quieres. Porque ahora no es así. De la misma manera es en el estudio de Toira en el futuro, que va a ser en forma nueva, que en adición a que la Toira de este mundo, dicen nuestros sabios, es nada, es insignificante frente a la Toira de Moshiach, más aún, en aquella época, la de Moshiach, va a haber una renovación literalmente en la Toira, como dicen nuestros sabios, Toira Hadash Meiti Taitze, una nueva Toira saldrá de ti, de Dios, y este concepto se proyecta también en el tiempo y en el espacio, es decir, que va a ser renovado el tiempo y el espacio diferente, no me pregunten cómo, diferente a como es hoy en día. Y el estudio de estos asuntos, y en particular a través de la difusión de los manantiales del hasidismo afuera, y en el texto del discurso, este viernes, no es este viernes, pero no importa, este viernes es el día del Yortzeit, del fallecimiento, el aniversario del fallecimiento del Arizal, que sería el 5 de Iyar, BMS. En ese año, 1987, cuando el Rebbe dijo este Maimar, este discurso, era justamente el viernes 5 de Iyar, perfecto. Y este Shabbos, esto sí se cumple este año, este Shabbos, el Shabbos Hazoin, es el Shabbos que leemos este primer capítulo de Ishaya, la visión de Ishaya, y se llama así. Hazoin significa visión, por Tehezena Einainu, porque anhelamos que nuestros ojos vean el retorno de Dios a Tzion, etc. Y en este Shabbos, como está explicado en otros lugares, ahora en ese momento para todos los detalles, le muestran a cada persona el Beis Hamikdash, el tercer templo, que es el templo que Dios mismo va a hacer con sus manos, y a través de que el alma ve este templo, y el alma ya dijimos que es una porción de Dios en lo alto literalmente, y la palabra mamesh, que es literalmente, viene de la palabra mamashus, concreto, físico, material, esto va a afectar al cuerpo, porque el alma es algo que se expresa en este mundo material. De manera tal que haya una simcha gdoila, una gran alegría que trasciende todas las medidas y todas las barreras. Todo esto va a ser más diligente, a acelerar que se cumpla la promesa de que todos estos asuntos se van a cumplir literalmente en la redención verdadera y completa, y la alegría eterna va a estar sobre nuestras cabezas. Cuando se revele la gloria de Dios y vea toda la carne junta, que la boca de Dios habló, está citando versículos terminando el discurso, por así decir, y entonces va a estar la plenitud del pueblo de Israel, una gran congregación retornarán aquí, o sea, a la tierra de Israel,
Y esto trae también la plenitud de la tierra de Israel. Esto incluye que Dios va a aumentar los límites de la tierra de Israel, es decir, nos va a entregar la tierra de los 10 pueblos, no solamente los 7 pueblos de Canaán, sino los 10 pueblos, Kini, Kenizi, Kadmoini, son 3 nombres de 3 pueblos, que esto es la plenitud de la tierra, que depende de la plenitud del pueblo de Israel. Cuando todos los Yehudim, todos los judíos estén asentados sobre la tierra de Israel, juntos, con la plenitud de toda la Toira, que va a ser una Toira nueva, saldrá de mí, o sea, la Toira de Mashiach, entonces la plenitud de la tierra de Israel, la plenitud de la Toira, la plenitud del pueblo de Israel, y todo esto que se va a hacer rápido, literalmente, y Dios no va a retenernos ni siquiera como un guiñar de ojo, inmediatamente y rápidamente, literalmente.